Maestro José Pozón, por su mensaje. La inteligencia artificial representa uno de los más grandes retos para la existencia humana, pero también ofrece una de las mayores oportunidades para mejorar nuestra vida, Elon Musk. Para dar inicio a nuestra jornada tenemos a un invitado especial, Fernando Valenzuela, quien nos dará y nos hablará la inteligencia aumentada y cómo la revolución tecnológica se encuentra con la evolución humana. Antes de escucharlo, conozcamos un poco más su trayectoria con un video. Adelante, por favor. Reconocido como uno de los líderes más influyentes de América Latina en tecnología educativa, nombrado Visionario Global del Año por EdTech Digest 2022, impulsa proactivamente cambios disruptivos con influencia directa sobre cientos de instituciones y miles de soluciones, estableciendo una mentalidad y un marco de acción para crear valor social para más de 25 países. Fernando ha desempeñado relevantes posiciones ejecutivas globales a lo largo de sus 30 años de carrera profesional, entre las que destacan director de servicios y consultoría para HP Latinoamérica y vicepresidente de EDS. Fue presidente de Ticketmaster y Peppers & Rogers Group. A nivel Latinoamérica, fue presidente de Relacom, Cengage Learning y McGraw-Hill. Adicionalmente, ha consolidado una plataforma de proyectos destinados a transformar la educación de Latinoamérica. Encabeza el programa de educación del Aspen Institute México. Fundador de EdLatam Alliance, la comunidad de innovación abierta más relevante de América Latina y consultora global de innovación educativa. Fernando es consultor de educación para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de Victoria en Australia, y miembro de la Cátedra Enova de CEOs de América Latina. Forma parte del Consejo Asesor de varios emprendimientos educativos que integran la inteligencia artificial en su desarrollo. Hoy nos acompaña Fernando Valenzuela. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días. Después de esta introducción ya no me animaba yo a subir acá. No sé si saben lo que se siente. Y además, pues muy orgulloso de ser parte de este esfuerzo que me parece muy loable. Me encanta la audiencia multi-institucional y creo que estamos frente a un momento muy definitivo. Además, creo que con Gustavo Barcia es la persona con quien más veces he compartido escenarios en mi vida, con lo cual me va a dar gusto verlo ahora que llegue. Bueno, yo preparé una reflexión que tiene que ver con un poco más de una década, como 15 años, de trayectoria transformando la educación. Yo el año 2022 recibí este premio como visionario del año 2022 por algunos principios claves que tienen que ver con la colaboración. Yo me di cuenta que un reto como transformar la educación no se puede ejercer desde un entorno de una sola empresa, de una sola tecnología, de una sola universidad, sino que requería un espacio de colaboración radical. Y ese espacio de colaboración radical fue el que me dio esta posibilidad de ser el único latino hasta ahora, con 4 años que se ha entregado este premio, de haberlo ganado. Yo empecé entonces a poner América Latina en el mapa y al mundo en América Latina en relación con los retos de educación, rompiendo esta idea de que la educación es de un país. La educación es de seres humanos y los seres humanos todos estamos enfrentando una era de transición muy difícil. Así que somos la generación puente. Somos esta generación que nos corresponde la enorme responsabilidad de establecer un puente entre lo que era la educación y lo que tiene que ser hacia adelante. Y en esta generación puente vamos a tener que ser ambidiestros. Vamos a estar mirando al pasado y al futuro al mismo tiempo y eligiendo muy bien qué de esos componentes vamos a integrar. Y entonces yo empecé mi carrera
promoviendo, diciendo, ¿dónde están estos docentes insatisfechos, padres de familia insatisfechos, estudiantes insatisfechos? ¿Dónde están los inconformes de la educación? Porque los inconformes de la educación son los emprendedores que hoy nos están ayudando a transformar. Porque la educación difícilmente se va a transformar por sí misma. Es como si los taxistas pensaran que iban a descubrir Uber ellos mismos. Se tienen que transformar de afuera. Y en ese camino entonces empecé a recorrer y me di cuenta de la enorme dificultad de que quien entiende de educación, quien entiende de pedagogía, le cuesta mucho trabajo entender tecnología. Y a quien entiende tecnología piensa que la tecnología aplica para la pedagogía o para educar a seres humanos de la misma manera que ocurre para el consumo, y no es cierto. Pero tampoco era suficiente el puente entre educación y tecnología. También es necesario repensar el capital, los recursos, los espacios físicos. Estamos invirtiendo en lugares distintos y tenemos que dejar de invertir, porque no es simplemente que tenemos más presupuesto para hacer otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que dejar de hacer en el capital, en los recursos y en los espacios para poder integrar nuevas pedagogías, nuevas tecnologías? Y ahí no termina la ecuación. Resulta que hoy somos la generación que es capaz de cerrar brechas para millones de personas si hacemos estas tres cosas bien. Ya no hay una universidad, una escuela, un país que diga: yo solamente puedo impactar las 5,000 sillas que tengo en mis salones de clase. Ya solamente puedo impactar los 500 alumnos que tengo matriculados. Hoy podemos impactar a millones y millones de personas. Yo tengo amigos docentes que le dan clases a 2 millones, a 7 millones, a 8 millones de estudiantes. Y entonces eso me llevó por el mundo. Yo trabajo con Australia, con Finlandia, con Singapur, con el Reino Unido, trabajo con los emprendedores educativos alrededor del mundo y he generado esta red que se llama EdLatam, donde están casi todas las mentes que están transformando la educación. Además, soy parte del equipo de inteligencia artificial que está discutiendo las políticas de inteligencia artificial para este país y para varios otros, porque estoy en el Consejo de Universidades de Brasil, por ejemplo, discutiendo este tipo de temas. Y entonces, ante esta fortuna, he aprendido que conviene más aprender de las personas. Y entonces empecé a establecer esta enorme red de gente que está desde lugares muy distintos transformando esta realidad. Y a partir de estas relaciones me di cuenta de que hay una milésima de diferencia entre quien lo está haciendo y quien está esperando a ver el segundo lugar, o que todo ya no tenga errores, o que la inteligencia artificial no se equivoque. Hay una milésima, como en todo el desempeño humano, como nos está pasando en el fútbol, como nos está pasando en el entretenimiento. Hoy se deciden las cosas por detalles. Y al decidirse por detalles, tenemos que cuidar muy bien en dónde ponemos esta energía y esta fortaleza. Partiendo de una premisa muy simple. Antes pensábamos que se educaba para pasar un examen, para generar un título. Yo en la UNESCO, en un reporte que le hice en el 2022, que presenté en Barcelona, les dije: por favor, erradiquemos la graduación. Porque la graduación tiene esta connotación de decir: ya terminé de estudiar y estoy listo para la vida. No estamos listos para la vida, y mucho menos deberíamos de pensar que terminó nuestra época de estudiar. Hicimos en el Aspen Institute una entrevista, una encuesta con más de 2,000 jóvenes para entender cuáles eran las interacciones con sus padres de familia, con sus… Ya llegó Gustavo, así que ya me voy a poner nervioso. ¿Cuáles eran las preguntas que más les hacemos a los jóvenes? ¿Y ustedes saben cuál salió en primer lugar? La pregunta que más le hacemos a los jóvenes en edad educativa es: ¿cuándo termina esta tortura? ¿Cuándo te gradúas? ¿Cuándo terminas? ¿Cuándo vas a dejar de estudiar?
cuando en realidad lo que tendríamos que estar haciendo es preguntándonos cómo nos enamoramos de aprender por el resto de la vida. Entonces el aprendizaje dejó de ser lineal. Hoy el mundo del trabajo piensa que puede trabajar en cualquier lugar y nosotros ya vemos que esto va a ser una tendencia permanente. Siempre vamos a estar buscando más flexibilidad en el aprendizaje, más flexibilidad en el trabajo, más flexibilidad. Y entonces, empezando esta preparación para hablar con ustedes, empecé a mirar algunas de estas iniciativas y decía, nosotros en educación nos quejamos mucho de que los estudiantes no tenían acceso a la tecnología. Y entonces me di a la tarea en los últimos 18 meses, hablé con 30 empresas de videojuego, con todas las empresas de medios digitales, las apps digitales, tuve unas sesiones muy profundas con Duolingo y dije, ¿cómo le están haciendo ustedes? Y la respuesta es Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, son los países más estratégicos porque tenemos más jóvenes, más enganchados en estas redes durante más tiempo. Entonces, es incongruente pensar que estamos perdiendo en la educación, estamos perdiendo porque los estudiantes ya nos enganchan. Lo que pasa es que ya no sabemos cómo engancharlos. Esa es la gran tristeza. Y entonces tenemos que hacernos una pregunta, tenemos que dejar de ser las instituciones que lo sabemos todo para convertirnos en los que lo aprendemos todo. Y en esa mirada, en esa ruta, lo que nos enseñó la pandemia y lo que ha venido ocurriendo en educación es que parece sentido común, pero educar no es un ejercicio cognitivo solamente. Antes pensábamos que si sabíamos resolver un examen, habíamos aprendido. Educar es una emoción, es una experiencia social y es una experiencia cognitiva con otros. Y entonces, en ese sentido, fíjense lo que seguramente todos ustedes han escuchado, el examen PISA que se utiliza en educación para medir estándares de desempeño. En los primeros años, la OCDE medía lo cognitivo. Y entonces teníamos países que decían, es que el mejor país para aprender es Singapur, porque tiene el mejor desempeño cognitivo de sus estudiantes. A lo largo de varios años, se empezaron a dar cuenta que también había elementos sociales, emocionales, de relación, de aprendizaje con otros. Y resulta que en Singapur se suicidan los niños por la presión que tienen porque les vaya bien en los exámenes. Y hoy el balance es totalmente distinto. Países como Dinamarca tienen el mejor desempeño balanceado. Quizás no son los mejores resolviendo exámenes, pero sí son los mejores socializando, aprendiendo, emocionando. Bueno, aparece la inteligencia artificial, que no aparece, sino se desarrolla a un nivel donde hoy cualquier examen cognitivo nos supera. Le gana a cualquier tipo de examen cognitivo, de memoria, de conceptos, de principios. La inteligencia artificial supera eso. Con lo cual entonces lo que tenemos que hacer es diseñar a partir de las emociones. No hay aprendizaje posible si no generamos una emoción. ¿Y quién mejor que los comunicadores para generar emociones y, por lo tanto, potenciar el aprendizaje? Pero eso no es parte de lo que tenemos diseñado en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros programas, porque seguimos enseñando qué se tiene que hacer o cómo se tiene que hacer. Y eso ya dejó de ser. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es crear un espacio de aprendizaje que tenga todos estos elementos: emoción, entusiasmo, alegría, optimismo. Pero cuando nosotros llegamos a las escuelas y a las universidades, encontramos a las escuelas aquí un aprendizaje individual, aburrido. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es aprender. Aprender es crear y pensamos que eso es lo riguroso, ¿no? Es como hay una escuela que dice, nosotros en el primer semestre corremos al 70% de los que entran. Y eso ¿no? O nosotros solamente aceptamos al 1% de los que aplican. Estamos diseñados para evitar que el potencial humano se potencie. Y pensamos que eso es la rigurosidad académica. ¡Qué locura!
La rigurosidad académica sería potenciar a todos nuestros estudiantes a su máximo. Y entonces viene esta generación ansiosa, abandonada, con suicidios, con depresión, con todos estos impactos. Y aquí viene un elemento que debería ser parte de todas las escuelas y de todas las visiones de transformación en el aprendizaje, que es la ciencia del diseño de futuros. El diseño de futuros es un poco de ciencia y es un poco de arte. Pero hablo de esto porque en esta idea de la nueva comunicación vamos a tener que crear escenarios del futuro. Y como no hay un solo futuro, hay muchos futuros. La ciencia de diseño de futuros tiene 3 principios. Tenemos que monitorear permanentemente las señales del futuro. Tenemos que crear escenas o escenarios y después tenemos que imaginar las herramientas con las cuales los seres humanos vamos a florecer en esas escenas o esos escenarios. ¿Quién más que la comunicación para hacer estos escenarios del futuro, ver las señales, crear escenarios, imaginar las escenas? Entonces, no estamos perdiendo matrícula porque los estudiantes ya nos enganchan. Estamos perdiendo matrícula porque no estamos integrando el futuro en la comunicación. Y entonces me fui hacia atrás y empecé a encontrar qué tipo de generaciones humanas habían hecho algo similar. Habían tenido que vivir una época de transición. Y encontré en la biografía de Alexander von Humboldt, que les recomiendo mucho, un libro que se llama La invención de la naturaleza, encontré muchos de los elementos que quería compartir con ustedes. Alexander von Humboldt era un científico, era un explorador, era un comunicador. Científico, explorador, comunicador. ¿Y saben quiénes eran los amigos de Alexander von Humboldt? Goethe, Schiller, filósofos. Entonces, hoy estamos en una, y por eso le llamo la inteligencia aumentada y la evolución humana. Hoy estamos en esta época de transición. Yo estoy trabajando hoy con antropólogos y sociólogos. Hace 5 años no les entendía, no sabían de qué íbamos a hablar. Abrimos las conferencias con un estudio antropológico de cómo funcionamos los seres humanos. Estoy hablando con las facultades de educación y de pedagogía para decirles, los pedagogos no eran la carrera más emocionante, la más innovadora, la de más dinero, la de más emprendimiento. Hoy puede convertirse en eso. Antropología, filosofía. Y entonces, esta transición con otra tecnología, con otra relación con la naturaleza, con otros medios de comunicación, nos obliga a crear este tipo de gente curiosa, exploradora, comunicadora, científica y relacionada con la naturaleza. Este es el currículum. Tenemos que ser un currículum mucho más conectado con el mundo y mucho más apoyado en la tecnología. Y tenemos que dejar de pensar que la educación es un juego finito, que tenemos una época para jugar, una época para aprender y una época para trabajar. Ya no es un juego finito, es un juego infinito. Tenemos que aprender toda la vida y tenemos que enamorarnos de aprender. Y además está pasando esto. Quien ya está experimentando y usando inteligencia artificial está creando una brecha de capacidades, de productividad, de creatividad, de creación de cosas mucho mayor que aquellos que no están experimentando. Y cuando yo hablo con los que no están experimentando, dicen, no, es que ya me dijeron que la inteligencia artificial se equivoca. Ah, bueno. Ah, es que ya me dijeron que tiene sesgos. Y yo digo, ¿ustedes conocen un profesor que cuando cierra la clase no tiene sesgos o no se equivoque? Lo que pasa es que eso no lo vemos, ¿no? Y entonces no nos asusta tanto. Esto es muy impresionante cuando uno ve la misma solicitud a la inteligencia artificial con 6 meses de distancia. La figura 1, 6 meses después la figura 2, 6 meses después la figura 3 y 6 meses después la figura 4. Y la calidad está cambiando por semanas. La calidad de lo que podemos hacer está cambiando todos los días. Y la cantidad de herramientas, soluciones, no es que aprendemos ChatGPT y ya sabemos inteligencia artificial. Hay que probar 18 cosas como todos los días. Y en ese sentido, entonces nosotros hicimos
un currículum adaptado para la era de la inteligencia artificial. Y tiene estos componentes. El primero, el más central de todos, es que el aprendizaje tiene que ser activo, que los estudiantes tienen que ser dueños de su aprendizaje. Si no ocurre eso, si no hay agencia, si no hay autonomía, no estamos generando las capacidades. Entonces, en el centro está la inteligencia, el aprendizaje activo, y después tenemos estos componentes del futuro: entrar con las emociones, generar cooperación y hacer aprendizaje lúdico, divertido, gamificado, y un aprendizaje para la era digital. Todavía encuentro instituciones que siguen pensando cómo integrar tecnología en el aula. No es cómo integrar tecnología en el aula. Es cómo preparar seres humanos para una era totalmente digital. Es una ecuación muy distinta. Y después, ¿qué cosas estamos haciendo hoy que no deberíamos estar haciendo, que la inteligencia artificial tiene que hacer por nosotros? Este principio es que la inteligencia artificial no está aquí para hacernos la vida más fácil. No se trata de tomar la escalera eléctrica y decir, pues ya existe esto, pues que me lo haga, que me conteste el examen. No. Se trata de tomar la otra escalera y además hacerla con mucho más creatividad. Son dos rutas distintas. Pensar que la inteligencia artificial es un acelerador y entonces vamos a bloquear a todos los estudiantes porque ya sé que están haciendo trampa, versus me voy a tomar la molestia de diseñar cosas más creativas y les voy a hacer que el esfuerzo sea distinto. Eso es en lo que tenemos que estar pensando. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí esto lo tomamos de la industria financiera. Lo que tenemos que empezar a hacer es construir un portafolio, como si fuera un portafolio de inversiones. Tenemos un portafolio de experiencias de aprendizaje, de trabajo, y eso va a intercambiar. Me traje de Finlandia hace unos meses una empresa que encontré en el último viaje a Helsinki, que tiene una premisa muy sencilla. Hoy, tener experiencia puede ser un pasivo. Antes era el mayor activo que podíamos tener. Hoy queremos contratar a gente con 10, 15, 20, 25 años de experiencia. Y ellos lo que demostraron es que hay ciertas áreas donde tener experiencia nos estorba. Y entonces replantearon las prácticas profesionales, el servicio social, y empezaron a generar proyectos donde jóvenes de 18, 19, 20 años agregan valor a las empresas en ciertas áreas porque les complementan la inexperiencia con la experiencia. Y entonces dije, esto es fascinante. Nosotros seguimos haciendo prácticas profesionales y de proyectos sociales donde ponemos a los estudiantes a servir el café o a ver qué aprenden husmeando en la empresa. Aquí se trata de generar valor. Y entonces empezar a construir este portafolio de experiencias lo más pronto posible. Y con eso entonces, bienvenidos al futuro. Bienvenidos a estas señales. Este es mi medio de comunicación. Yo, cuando presento los productos que estoy sacando o explico el modelo educativo, lo tengo explicado ya por el avatar entrenado con todo el modelo educativo, intercambia ideas, o tomamos esta tecnología que inventaron hace ya 8 años en el TEC de Monterrey del profesor Avatar y generamos experiencias físicas con un avatar que está dando clases en 25 ciudades distintas con el mismo con la misma persona o con un avatar. Entonces, bueno, esto seguramente lo han visto, la velocidad con la que la inteligencia artificial es la tecnología que va a afectar a más seres humanos en más proporción de actividades de la historia de la humanidad. Más seres humanos en más actividades humanas van a ser tocados por esta tecnología. Y entonces somos esta generación. Estamos en el medio, estamos entre los que empezamos a experimentar y los que le estamos abriendo la llave a la inteligencia artificial en todo lo que venga. Como les decía, no es una inteligencia artificial, no es una herramienta, no es que alguien va a curar y va a decir a todos vamos a usar la misma porque esta es la que institucionalmente se acepta. No. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convertirnos en exploradores y en un laboratorio de experimentación. Pero yo no conozco ningún padre de familia que dice, oye, voy a meter a mi hijo a esta escuela porque ahí experimentan con ellos. Como que eso les duele, ¿no? Billones de dólares se están invirtiendo, tecnologías que están apareciendo en todas las áreas de conocimiento,
un nuevo hardware que está a semanas de llegar y transformar, pero no va a ser este nuevo hardware 25% mejor las computadoras, las va a hacer 500% mejor. Entonces no estamos preparados. Y hay gente que, recuerdan aquella firma que hicieron muchos directivos para decir, paren la inteligencia artificial porque no estamos preparados. Pues no se puede parar. Y nunca vamos a estar preparados, y no estamos preparados para una mentalidad exponencial que en semanas nos permite hacer cosas que no habíamos hecho antes, y entonces tenemos que empezar a construir otro tipo de rutas. Y la inteligencia artificial no es un espacio pasivo que está en un lugar, va a estar en el entretenimiento, en el deporte, en las actividades familiares, en el cine, en todos lados va a estar. Y entonces la expectativa del entretenimiento va a llegar a la educación. La expectativa de la educación es regresar al siglo XIX para ver si podemos graduarnos en el siglo XXI. Tenemos que cambiar aceleradamente. Esto es lo que hace la inteligencia artificial mejor que nadie. Nosotros seguimos pensando que la facultad de comunicación no puede hablar con la facultad de ingeniería, o la facultad de ingeniería no puede hablar con la de artes, o la filosofía no debería entrar a la comunicación, o la comunicación no debería entrar a la biología. Y para la inteligencia artificial todo está conectado. Entonces, ¿por qué no hacemos comunicólogos con filosofía, con astronomía, porque seguimos pensando que tenemos áreas de conocimiento en compartimentos distintos, mientras que todo lo demás empieza a estar mucho más conectado? Fíjense lo que está pasando. Estos son los puestos de programadores en Estados Unidos. Todo el mundo decía, ahora tenemos que aprender programación aceleradamente porque esto es el futuro. Llegó la inteligencia artificial y dijo, el futuro ya lo automaticé y puedo programar con mucho menos. ¿Recuerdan la escalera? No es para ahorrarnos trabajo, es para obligarnos a recorrer la escalera con más creatividad. Y esto, que ustedes lo conocen, aquí hay un producto que se llama Bodly, ¿ya lo escucharon, ya lo vieron o no? Esto hecho por un académico de esta universidad, uno de los mejores académicos que yo conozco, que entrenó agentes de inteligencia artificial para poder relacionarse con docentes y con estudiantes, el copiloto docente. Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Que el eslabón más débil se convierte en que tu mejor profesor es el estándar para todos los demás profesores. Es más, el conocimiento va a ser abundante, casi obligatorio. Lo que va a ser escaso es la conciencia, la empatía, la emoción, el acompañamiento de los estudiantes. Hoy el peor profesor de una escuela tendría un copiloto para ser el mejor o equilibrar con el mejor. No hay pretextos. Ya no dependemos de que nos vaya bien en una clase o mal, si el profesor era más bueno, menos bueno, regular. Hoy eso debería ser un estándar. Y entonces, ¿por qué vamos a ser entonces más humanos? Porque le podemos dedicar más tiempo a la empatía, a la emoción, al diseño. Y así es como se construye entonces un modelo de inteligencia artificial. Tenemos la inteligencia artificial general, la vamos entrenando, la vamos regulando y vamos a llegar hasta la inteligencia artificial personalizada para mí, para mi puesto de trabajo. ¿Quién es? La mayoría de las empresas hoy casi le están dando a la inteligencia artificial un espacio como si fuera un empleado más. Te contrato en mi empresa y te pongo tu agente que te acompaña. Y entonces, ¿cuántos de ustedes ya tienen su agente que los acompaña en lo que están haciendo? Y si no lo tenemos que empezar a experimentar ya. Y esta es la mirada ambidiestra que decía, ahora estamos en educación en un reto enorme. ¿Qué cosas del pasado tenemos que rescatar? ¿Y qué cosas del futuro tenemos que implementar para ir más rápido, con más gente, con más impacto? Y no hay una sola fórmula, porque esto está ocurriendo en todas las áreas. Robots que complementan las actividades humanas, la publicidad, cualquier actividad. En un estudio que hicimos en Japón, vimos en dónde estaban usando inteligencia artificial y robótica. Y lo están utilizando porque Japón es uno de los países que tiene la mayor población mayor de edad haciendo trabajos físicos.
Y entonces, ¿dónde eligieron usar la robótica y la inteligencia artificial? En complementos humanos para que las personas a sus 60, 65, 70 años puedan seguir haciendo actividades físicas productivas complementadas por tecnología. Y este es el método que usamos con la Universidad de Singularity para decir cómo tenemos que rediseñar la educación. Tenemos que poner en todo lo que enseñamos 3 niveles: mindset, skill set y tool set. Mentalidad, habilidades y herramientas todo el tiempo, porque no tenemos una mentalidad de crecimiento, una mentalidad de expansión exponencial, porque no sabemos qué habilidades necesitamos y porque no estamos enterados si hay una herramienta que lo hace mejor que nosotros o no. Y ustedes que son comunicólogos tendrían que saber que lo que realmente está pasando es que antes nos teníamos que comunicar con la computadora, con un teclado, un mouse, teníamos que hablar su idioma. Ahora la computadora habla nuestro idioma. Hoy tenemos que relacionarnos hablando con estos aparatos. Y entonces es mucho más relevante que nunca la carrera de comunicación, mucho más relevante. Pero no es la misma carrera de comunicación para producir periódicos, revistas, anuncios, televisión, comerciales. Es otra. Y esta es una de las mejores guías de lo que deberíamos hacer nosotros como humanos. ¿Qué de lo que estoy haciendo hoy debería de dejárselo a la computadora mañana? ¿Y qué de lo que estoy haciendo hoy lo puedo hacer mejor complementado por la inteligencia artificial? ¿Y cómo aumento mi humanidad dejando que la computadora reemplace estas ideas? Entonces al final se trata de esta configuración. Nos vamos a tener que configurar seres humanos aumentados y complementados por tecnología todo el tiempo. El entretenimiento está cambiando y las expectativas de un joven que va a un concierto en un entorno de estos y regresa a un salón de clase en un entorno de pizarrón van a ser mucho más evidentes. Alguien que vaya a una tienda y vea lo que está pasando ahí y después va a una tienda y se encuentra con el siglo XVIII. O esta creatividad que empieza a integrar lo digital y lo físico permanentemente. Hacia allá vamos, a una creatividad digital y física permanentemente. Y les decía que entonces nosotros en esta búsqueda de quién está enganchando a los jóvenes de mejor manera, entrevistamos a 30 empresas de videojuegos. Y les voy a contar algunas de las cosas que aprendimos. Primero hay que ver el volumen de jóvenes y no tan jóvenes. Todos nosotros conocemos un late millennial que sigue enganchado con los juegos. Pero el volumen de esta industria es espectacular. Pero pensemos en esto. Imaginen que la carrera de comunicación se llama Roblox. ¿Saben cuántos estudiantes tendría? 218 millones de estudiantes. Imagínense que la materia se llamara League of Legends. ¿Saben cuántas horas lo estarían estudiando? Entonces yo digo, ¿por qué no aprendemos de estas industrias? ¿Por qué no nos traemos estos principios y los diseñamos en cualquiera que sea nuestra actividad humana? Porque ahí hay cosas que están pasando, y no digo que sea la única industria, pero sí vale la pena empezar a ver por qué los conciertos están ocurriendo en Fortnite, en una plataforma. Y entonces, ¿qué entendieron los de los conciertos que no hemos entendido nosotros? ¿Qué entienden los de eSports que no hemos entendido? Yo voy a 20 y tantos congresos internacionales de educación y en los últimos 4 años he empezado a ver pabellones de eSports, equipos de eSports compitiendo. Crean identidad, crean inclusión, crean habilidades digitales. Y digo, ¿dónde está nuestra iniciativa del equipo de eSports de comunicación? Y vean simplemente las señales, ustedes que son de comunicación, cuántas películas están surgiendo que vienen del mundo del videojuego. Ahora resulta que los personajes y las historias son las de Super Mario y no son las historias de épicas. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y a esto me refiero
cuando les digo que hay que tener una mentalidad de diseño de futuros, porque tenemos que estar viendo las señales. Estas son señales y entonces yo digo qué escenario tengo que crear para estas señales y qué tipo de herramientas voy a necesitar. Y aquí están algunos de los principios que aprendimos con estas empresas. Ellos tienen un principio que se llama el engagement loop y lo diseñan así. Estas son fotos reales de cómo empezábamos. Ellos empiezan a diseñar por una emoción. Pero fíjense qué interesante lo que hacen los videojuegos. No generan solo emociones positivas, sino emociones negativas. Entonces, no se puede aprender si no generamos una emoción. Al generar una emoción tenemos que llevar a una acción. Y después de la acción tiene que haber una retroalimentación. Parece muy simple. Emoción, acción y retroalimentación. Y el segundo principio es lo que ellos llaman el gamer flow. Y yo lo explico de la siguiente manera. Cuando nosotros perdemos en un videojuego, lo primero que queremos hacer es no, esto no es posible, lo voy a intentar de nuevo. Cuando nosotros perdemos en la educación, no, la matemática no es lo mío. ¿Se dan cuenta? Cuando ganamos en un videojuego, ¿cuál es la emoción? Voy al siguiente nivel, ¿contra quién me toca? Cuando ganamos en educación, yo ya saqué 8, hombre, ¿para qué quiero el 9? Ni que fuera yo matado. ¿Se dan cuenta? Hay una diferencia mental de diseño que nos está matando. Y la otra cosa que hacen en los videojuegos es que siempre hay alguna posibilidad distinta, nos cambian algún componente, entonces nos tenemos que adaptar, tenemos que responder a un entorno, se nos puso más difícil. Nunca, si tú sigues exactamente la misma ruta, vas a llegar al mismo nivel. Y en educación, no, pues ya me la sé. ¿Va a venir en el examen, profe? Porque si no, ni lo estudio. La otra cosa que en educación le llamamos copiar, en los videojuegos lo que hacen es que si yo no tengo esta habilidad, o voy y genero el superpoder, o me busco un ninja que ya lo tenga. Pero siempre estoy buscando identificar qué poder me falta para resolver el desafío, o qué ninja debería ser mi amigo para poder resolverlo. En educación seguimos pensando que es otra cosa. Y ahora nos viene un entretenimiento personificado. Vamos a tener una tele, un cine, un teatro en la cabeza. Entonces va a poner más difícil. Vamos a tener que experimentar otro tipo de cosas. Vamos a tener que construir otro tipo de experiencias. Y la seguimos manteniendo lejos. La tecnología dejó de estar en las pantallas. Esto tampoco es ciencia ficción. La tecnología está saliendo de la pantalla. Puedes ver un juego de básquetbol en la televisión y en tu mesa estás viendo los avatars siguiendo las jugadas, o puedes ver una carrera de Fórmula 1 y estás viendo cómo se mueven en tu mesa. Esto tampoco es ciencia ficción, busquen. Hay una escuela en Inglaterra que nombró un robot como headmaster de la escuela. El robot y la inteligencia artificial dirigen la escuela. No es ciencia ficción, esto sí existe. Vayan, busquen la escuela. ¿Y saben por qué lo hizo? Porque este headmaster le da menos chamba a los profesores. No me van a volver a invitar. Pero eso es lo que está pasando. Ustedes se han preguntado por qué existe Alexa y no Alexis, o por qué se llama Siri y no Sirio. Porque la tecnología está usando conocimientos de neurociencia que la educación no está utilizando. La neurociencia ya entendió que la voz femenina genera más confianza en el relacionamiento con una máquina que la voz masculina, y entonces por eso no se llama Sirio. Y nosotros, que deberíamos ser los que más entendemos de neurociencia, no lo estamos usando, no estamos usando los conocimientos de neurociencia para enseñar. Y en el cerebro hemos aprendido más en los últimos 4 años que en los previos 400. Hay cosas que deberíamos tener para diseñar experiencias, para diseñar emociones, que tienen que ver con la neuroplasticidad, que tienen que ver con el sueño, que tienen que ver con la alimentación, y no lo estamos integrando. Hay quien dice, yo voy a crear una tecnología para que si los estudiantes están copiando en Zoom, esta tecnología me diga si están viendo a la cámara o no, porque quiero saber. Y entonces al día siguiente aparece
un hacker que dice, perfecto, yo voy a diseñar una tecnología para que siempre creas que estoy mirando a la cámara. Seguimos pensando que la vamos a engañar, que le vamos a vencer, que no es posible. Podemos ir a ver una película de Blancanieves en tiempo real, o podemos ir a ver una película de el mismo actor, 30 años de diferencia. Podemos crear amistades que no existen, pero que nos las podemos creer. Y vean entonces los retos que eso tiene para la comunicación, los retos que eso tiene para el aprendizaje. Esto tampoco es ciencia ficción. Hay empresas que están usando inteligencia artificial para entender el lenguaje de los animales y entonces mejorar la relación entre las personas y los animales. Y entonces pónganse en el lado del comunicador. Cuántas historias, cuántas investigaciones, cuántas emociones podríamos estar generando si construimos estas cosas. La inteligencia artificial no la va a regular la ley, la va a regular otra inteligencia artificial que filtre. Y entonces por eso todas las universidades, todos los colegios, todas las personas tenemos que tener una inteligencia artificial que está regulada por nosotros. Yo quiero que hables de esto de esta manera, no vayas a estos terrenos, ve a estos, hazlo de esta forma. Tenemos que empezarle a enseñar, porque ya llegar y pensar que la inteligencia artificial es Google, le hago una pregunta y me da una respuesta, eso ya no existe, es como una conversación. Y esa conversación la tenemos que refinar, cada uno de nosotros va a tener que construir eso. Esto lo está haciendo la Universidad de Arizona State, ya lanzaron toda una iniciativa de sus ChatGPTs curados para sus empresas. Y aquí viene una parte importantísima. Mientras más complejo es el problema, más necesitamos colaborar. Y necesitamos aprender a colaborar entre diferentes. Yo cuando hablo, asociaciones, universidades, las universidades colaboramos muy bien con otras universidades y sobre todo si se parecen a nosotros, pero no colaboramos bien con diferentes. No colaboramos bien con los emprendedores, con los fondos de inversión, no colaboramos bien con los científicos, no colaboramos bien. Tenemos que aprender a colaborar, a hacer las redes más diversas y esto le tendríamos que enseñar a nuestros estudiantes. Antes uno estudiaba en una universidad y buscaba construir en esa universidad su red de personas que le iban a acompañar para toda la vida. Hoy le podemos enseñar a nuestros estudiantes a construir la red de TikTok, a quién deben seguir y en dónde deberían relacionarse. Yo no recuerdo, a lo mejor me equivoco, cuántos estudiantes suben en TikTok la emoción que sienten de estar aprendiendo su clase de comunicación. Hay que ayudarles a construir redes valiosas. Esto ocurrió en la consultoría, uno de los trabajos cognitivos probablemente más sofisticados de los seres humanos. Pusieron a dos equipos, unos con inteligencia artificial, otros sin inteligencia artificial, a desarrollar las mismas tareas. Y resulta que los consultores que usan inteligencia artificial hicieron 12% más actividades. Imagínense 12% más de productividad. Pero no terminó ahí, las hicieron 25% más rápido. Tampoco terminó ahí, las hicieron 40% de mejor calidad. Y la mejor calidad se traduce en que pudieron conectar puntos que no eran directamente conectables. Porque nosotros cuando tenemos una formación y somos MBA y si estamos desarrollando una consultoría, la vemos desde los ojos del MBA. Pero ¿qué pasa si los ojos del MBA lo necesitan bajo los ojos de un nutriólogo? Y entonces empezaron a construir otras cosas. Eso es lo que nos debería estar pasando. ¿Ustedes imaginan que hay inteligencia artificial que está diseñando perfume? Y entonces, ¿qué nos queda? La única respuesta es ser más humanos, buscar iniciativas que nos hagan más humanos, superhumanos. Y esto vuelvo a las Olimpiadas. Ustedes vieron al superhumano ese que compitió contra los robots y estos decían, yo me llevo preparando, tengo la mirada rayos X, y el otro decía, esto es jueves en la tarde para mí. Ahí tenemos que llegar, a ese tipo de humanidad. Tenemos una herramienta enorme en la comunicación, que es el storytelling, y esto es una ilustración de la ruta del héroe, pero ustedes saben mucho más que yo de esto. Hay muchas metodologías de storytelling. Pocas épocas en la historia de la humanidad requieren más storytelling que esta.
Esto debería ser parte de todas las carreras, de matemáticas, de agricultura, de lo que ustedes me digan. La carrera de comunicación no la podemos dejar solo para los comunicólogos. La carrera de comunicación debería permear a todos los demás. También las emociones, también la creación de un entorno, como las empresas ya se dieron cuenta que hay que ser más humanos, hay que ser más humanos con los empleados, hay que tener mucho más cuidado del balance. ¿Y por qué ustedes piensan que la clase más popular en Yale o en Harvard es la clase de happiness? ¿No les parece una señal interesantísima? Porque estamos frente a una generación que le falta propósito. Y nosotros somos quienes les tenemos que ayudar a encontrar ese propósito. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Lo que están haciendo algunos de los medios, están ayudándonos a hacer mejores preguntas. Este ejemplo me parece fascinante. Esto lo encontramos en el 2021 en Copenhague. Se llama la librería humana. Y la librería humana no renta libros, renta personas para conversaciones difíciles. Y entonces uno va, hay que ir en verano, eso sí se los recomiendo porque en invierno no. Uno va y renta y dice, pues estoy enfrentando que mi papá tiene esquizofrenia, necesito entender. Uno renta a una persona con esquizofrenia y se va a un parquecito que tienen atrás de la biblioteca y durante 2 horas conversamos con alguien que te ayuda a empatizar con la esquizofrenia. Eso es ser más humanos. Tenemos que dedicarle mucho más tiempo a este tipo de actividades que a las cosas que hoy una computadora va a hacer mejor que nosotros. Esto lo está haciendo el New York Times. Este es un nuevo medio de comunicación que está destinado a hacer preguntas difíciles. Está diseñado a cuestionarnos principios éticos. Nosotros estamos haciendo una iniciativa que se llama LUAN, que es el primer museo emocional que está uniendo la ética y el arte. Vamos a crear artistas de gente que no se imaginaba que es artista y le vamos a ayudar a cuestionarse principios éticos. La neurociencia la estamos estudiando con Facundo Manes, que es probablemente uno de los neurocientíficos más prominentes en América Latina, en Argentina, para entender el cerebro. Y el cerebro nos dice que hay actividades distintas cuando estamos aprendiendo, que cuando nos estamos emocionando, que cuando tenemos una recompensa, que cuando tenemos que generar movimiento. Y en educación no sabemos cómo activar esas neuronas. Hoy la inteligencia artificial nos permitiría diseñar, basado en los últimos principios de neurociencia, para activar las neuronas del movimiento, de la emoción y del aprendizaje, para generar otro tipo de experiencias. Y así es como yo veo la educación. Esto se lo presenté a la UNESCO en el 2022. El futuro de la educación. Hay un documento que, si quieren, Joshua, se los hago llegar, que se llama El futuro de las universidades. Y entre varios de los principios que expresamos ahí es este. Nosotros vemos el futuro de la educación como si fuera la línea del metro. Nos basamos en el metro de Londres para entender esto. Si ustedes van a una ciudad hiperconectada como Londres, difícilmente pueden pasar una semana y no tener que usar el metro. Entonces uno se sube al metro en la línea que les quede más cerca de su casa. Uno se sube a la educación en el punto que te queda más cerca. Y después recorres tu destino hasta la siguiente etapa. A veces tu destino es la línea roja de punta a punta. Eso sería una carrera tradicional. Pero a veces necesitas 3 paradas en la línea roja, cambiar hacia la línea verde y unir con la línea amarilla. Y ese va a ser tu destino. La educación nunca debería terminar. Así como si vives en Londres nunca podrías pasar una semana y no usar el metro. Te subes la semana que entra, 2 horas después, regresas, pero siempre vas a estar aprendiendo y siempre vas a estar conectando. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Gracias a Fernando Valenzuela. Continuamos con nuestro director, el maestro Josu Garritz, que hará entrega de un obsequio institucional. Es un reconocimiento a nuestro gran invitado. Apreciamos mucho que haya compartido sus conocimientos. Algunas preguntas y respuestas. Alguien levante la mano, por favor, para que le pasen un micrófono. Aquí con el doctor Rogelio del Prado, por favor. ¿Tenemos micrófono? Sí, ya le entregan aquí uno. Fernando, pues muchas felicidades, estupenda tu presentación y evidentemente pues eres un magíster en la educación. A mí de los temas que más me cuestionan entre inteligencia artificial, educación y juventudes es el tema de la sexualidad. Pongo como ejemplo la película Her, este tipo que se enamora de un dispositivo y lleva al límite esta relación de enamoramiento. ¿Qué están pensando los educadores entre inteligencia artificial, sexualidad, juventudes y el tema de la educación? O sea, parece sí, o sea, lo que tú presentaste todavía sigue siendo, me parece, como muy de emociones, muy cognitivo, pero lo más fuerte emotivamente en un joven, y bueno, yo creo que en todo ser humano, es el ámbito del sentido de pertenencia, de la sexualidad, del enamoramiento. Otro ejemplo que también me parece muy complicado es del proceso de duelo en las personas. Jorge Hidalgo, que por aquí me comentó, de que ya hay la posibilidad, creo que es Amazon, de que entrene a Siri con la voz de un pariente tuyo para tramitar el duelo. Entonces, ¿qué pasaría en el ámbito de un ámbito juvenil, educativo, donde tenemos la voz, la interacción quizás de un maestro que ya no existe, que murió, que fue significativo para nosotros? En la educación siempre se pone el ejemplo de recuerda a tu mejor profesor y qué tenía de excelente, ¿no? Imaginemos que siempre nos da la misma persona, el mismo contenido, aunque ya haya fallecido, ¿no? Nada más Sí. esos Muy temas. interesante. Nosotros sí tenemos varias de esas señales de gente que graba la voz de la abuela, y entonces el dilema ético es decir, ¿y qué pasa si la abuela te dice ahora te recomiendo que utilices esta pasta de dientes, mijito? ¿No? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Cuáles son los dilemas? La forma en la que nosotros estamos encarando esto en la educación, en ese currículum que presenté, es que el aprendizaje digital y la inteligencia artificial no son solo áreas luminosas, también hay áreas oscuras. Y la educación sigue pensando en general que a los estudiantes hay que enseñarles solo la parte luminosa. No, también tenemos que enseñarles las partes oscuras. También tenemos que enfrentar y crear lecciones y crear experiencias. ¿Se acuerdan cuando dijimos la experiencia del juego no solo son experiencias positivas? Hay experiencias negativas. Pero el entorno de educación es muy bueno para decir, ojo, esto también te puede pasar. Y es equivalente, ustedes que están en los medios de comunicación, a cuando empezamos a ver los anuncios de lo que ocasionaba fumar en los pulmones. Mucha gente decía, uy, no, yo no sabía que esto era tan terrible, voy a dejar de fumar. Bueno, lo mismo tiene que pasar en la inteligencia artificial. Hay un lado oscuro en muchas dimensiones y nosotros tendríamos que hacer a nuestros estudiantes conscientes de los riesgos y generar emociones negativas con esa misma tecnología. Porque nosotros tendemos a pensar que solo le estamos construyendo la burbuja perfecta y que todo va a ser así, y salen al mundo y se encuentran otra cosa. Es que tenemos que enseñarles incluso a colaborar con el enemigo, a colaborar con personas en las que no confían. Tenemos que enseñarles el hecho de que afuera en el mundo hay gente cada vez más polarizada, más radical, y entonces esta idea de que creamos una burbuja de protección, creo que la educación no resiste y tenemos que enfrentarlos a esa dimensión. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Por favor. Muchísimas gracias por
por la Déjame ver, información. ¿me pusieron un tequila por aquí o algo? No. Muy buena idea. Ya me hacía falta. Gracias. Yo tengo una pregunta muy especial. Cuando hablamos de ver al pasado, para poder también comprender los futuros, construirlos en este presente, me pregunto también, ¿qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con los derechos de autor? ¿Qué pasa con los derechos patrimoniales? Cuando ya estamos en una plataforma digitalizada compartida de manera colectiva con millones de personas, pregunta es, ¿cómo se enfrenta, ¿no?, este autor creativo ante su propia obra compartida? ¿Dónde quedan los derechos de la creatividad, los derechos humanos? Y si esto no es también considerar el pasado, una cuestión en los terrenos éticos, filosóficos incluso, de los cuales la verdad es que también creo que pocos conocemos todos, ¿no?, hablando de derechos humanos. Sí, realmente es una discusión muy abierta. Están empezando a ocurrir estas cosas donde clonan la voz de alguien y aparece en un webinar que nunca dio. Yo estuve en un Zoom durante 45 minutos, éramos, no sé, 20 y tantas personas, hablando en el Zoom, y al final nos dijeron que una de las personas con las que estábamos hablando era la construcción de Napoleón Bonaparte por la inteligencia artificial y nadie se dio cuenta. Y pues yo estoy esperando mi Zoom con Bart Simpson o alguien así, pero sigue, sí está pasando. Entonces viene un desafío, la regulación siempre va por detrás y la velocidad de esta tecnología no la vamos a alcanzar. Entonces creo que el tema de los dilemas éticos es fundamental para traerlo a la mesa, y hay ciertas instituciones en educación, principalmente la UNESCO, hace unos días sacó unos lineamientos de la parte docente, y la única manera, como decía yo, es evitemos usar la tecnología en educación, el ChatGPT abierto, y tratemos de curar ChatGPTs con estos principios, donde se regula, donde se mantienen los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ir trabajando en esas capas, porque el volumen de datos, información abierta disponible para todos no va a tener esas capas y nos corresponde a nosotros institucionalmente armarlas. Muchísimas gracias. Gracias a Fernando Valenzuela. Y a continuación nuestro director Josu Garritz hará entrega de este obsequio institucional y un reconocimiento a nuestro invitado. Apreciamos mucho que haya compartido todo su conocimiento con nosotros.